Menos 3x es el término lineal y menos 2 es el término independiente. Vamos a resolver por fórmula primero la solución. Vamos a sacar x1 y x2. Acá. Después vamos a calcular el eje de simetría de la parábola. Y vamos a hacer un desarrollo. Y después vamos a hacer la ordenada al origen. Y por último el extremo o vértice de la parábola. Y por último vamos a hacer todas las demostraciones por GeoGebra, haciendo el gráfico con el celular. Comenzamos a resolver para sacar x1 y x2. Nosotros sabemos que a vale 5, entonces colocamos que a vale 5, que b vale menos 3, que c vale menos 2. Esto ustedes saben porque ya practicamos. Bueno, y reemplazo todos los valores en la fórmula. Este es resolver la ecuación de segundo grado con fórmula resolvente. Comienzo. X es igual. Menos b. Coloco el menos y b vale menos 3. Entonces va a ser menos 3. Más menos raíz cuadrada. b al cuadrado menos 3 al cuadrado. Menos 4 por a por c. Menos 4 por a que vale 5 por c que vale menos 2. Todo eso dividido 2 por a y a vale 5. Resolvemos con un valor numérico y ahí vamos a sacar x1 y x2. Entonces acá va a quedar x es igual más 3. Menos por menos más 3. Más menos raíz cuadrada. Menos 3 al cuadrado da más 9. ¿No es cierto? Y en este término tenemos menos por menos más. 4 por 5, 20. 20 por 2, 40. Sobre 2 por 5, 10. Sigo. X es igual más 3 más menos. Y acá ya saco el resultado. 40 más 9, 49. La raíz cuadrada de 49, 7. Sobre 10. Y ahí saco x1 con el signo más y x2 con el signo menos. Y ahí voy a tener ya la solución de la ecuación. Entonces me va a quedar más 3 más 7 sobre 10. ¿Cuánto es más 3 más 7? Más 10. Sobre 10 da más 1. Es decir, que x1 da más 1. Ahora voy a sacar el x2 colocando el menos. Más 3. Menos 7. Sobre 10. ¿Cuánto es más 3 menos 7? Menos 4. Menos 4, muy bien. Sobre 10. Y acá voy a simplificar. Voy a simplificar el 4 por 10, voy a dividir por 2. Muy bien. 4 dividido 2, 2. Y 10 dividido 2 es 5. ¿Qué me queda? Que quedó que sale menos 2 quintos. Entonces, las soluciones son x1 vale más 1 y x2 vale menos 2 quintos. Ya tengo solucionado con fórmula cuál es la solución de la ecuación. Ahora vamos a tener mucho cuidado con el eje de simetría y voy a hacer un pequeño desarrollo. El eje de simetría, si nosotros observamos, si nosotros tenemos una parábola, la parábola que teníamos acá, vamos a simular más o menos, dice que x1 vale 1. Acá sería x1 vale 1, ¿no es cierto? Y que x2 vale menos 2 quintos. x2 vale menos 2 quintos, va para acá, x2 menos 2 quintos. Más o menos proporcionalmente. Y la parábola va a quedar así.
Lo que yo tengo que sacar del eje de simetría es, justo acá por el vértice, ¿cuánto vale este valor X? El eje de simetría. Para sacar el eje de simetría vamos a hacer primero con el resultado y después vamos a hacer con una fórmula, de dos maneras. Entonces, si yo saqué que x1 vale 1 y que x2 vale menos 2 quintos, el eje de simetría es x1 más x2 dividido 2, porque si yo quiero sacar la mitad entre x1 y x2, tengo que sumar los dos y dividir por 2 y me va a dar la mitad. Entonces, y acá coloco así, x1 vale 1, más x2 vale menos 2 quintos. ¿Se hace con un denominador? ¿Sí? 2 quintos. Dividido 2. Observe cómo queda acá. 1 menos 2 quintos voy a hacer acá. 1 menos 2 quintos. Ya sé como un cálculo auxiliar. Como un denominador 5. 5 dividido 1, 5 por 1, 5. Y acá va a ser 2. ¿Cuánto me va a quedar acá? 3 quintos. 5 menos 2, 3 quintos. O sea, esta parte sale 3 quintos. Eso tengo que dividir por 2. El 3 quintos tengo que dividir por 2. ¿Ven? El 3 quintos tengo que dividir por 2. Y acá pongo el 1 y hago 3 quintos, la división por este invertido. Un medio. De ahí me siento que el eje de simetría X va a ser 3 sobre 10 o aproximadamente 0,3 en decimal. El eje de simetría, ¿qué significa? Que en el punto más 0,3 pasa la recta, que es el eje de simetría, pasa en el punto X igual a 3 décimos. Ahora voy a explicar eso, el 3 décimo, con fórmula. Con fórmula. Observamos lo siguiente. Nosotros sabemos por la fórmula, si hacemos de memoria, que X es igual a menos B sobre 2A. Yo con esta formulita puedo sacar el mismo valor 3 décimos. Pero ¿cómo se obtiene esa formulita? Esa fórmula es una propiedad de las raíces de la ecuación de segundo grado. Como yo hice acá x1 más x2, si yo hago con esta fórmula, el x1 es con el signo más y el x2 es con el signo menos. Entonces yo pongo acá x1 es igual menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrada, acá más o menos no, acá tiene que ser más, b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y el x2 va a ser igual. El mismo menos b menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Observen ustedes que para hacer el anterior, cuando ocupé las raíces, yo sumé x1 y x2 y después dividí por 2. Pero ahora voy a sumar x1 y x2 pero con fórmula. Entonces, x1 más x2, si yo aplico la fórmula, va a ser igual. Sobre 2 tiene que ser. Coloco esto, menos b, más raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y acá coloco 2a menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Si yo sumo estos dos, el denominador es el mismo, 2a. Entonces, para hacer el denominador yo hago x1 más x2 sobre 2 es igual. Como un denominador 2a, ¿no es cierto? Sí. Y esta parte de arriba me va a quedar menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c más, que el más con el menos, acá esto van a quedar todos con el mismo signo, menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado
menos 4ac, de esa manera. Y allí yo observo lo siguiente, la raíz acá que es positiva y esta raíz que es negativa se anula, se suprime. Observen bien. ¿Y ahí qué me queda? Me queda que x1 más x2 sobre 2 va a ser igual. Acá arriba me queda menos b menos b. ¿Cuánto es menos b menos b? Menos 2b. Menos 2b sobre 2a. Perdón, ahí no me entra el espacio. Voy a poner la raya de fracción acá. El x1 queda, la parte de arriba, menos 2b sobre 2a. ¿Ven? Esto todo tenía que estar dividido 2, porque es x1 más x2 dividido 2. Entonces, menos b sobre 2a ahí dividido por 2. Y ahí me queda menos b sobre 2a por, y acá este 2 le invierto y me queda un medio. Un medio. Entonces, simplifico los dos y me queda menos b por 1, b. Y 2 por a, 2a. Acá sale lo que está acá, que x es igual a menos b sobre 2a. Miren, x es igual a menos b sobre 2a. El x que está acá, que es la suma de x1 más x2 sobre 2, da menos b sobre 2a. Es con fórmula, ¿sabes? Bueno. Y ahora voy a aplicar, ya hice una demostración por qué es menos b sobre 2a. Y ahora voy a aplicar menos b sobre 2a y me tiene que salir 3 sobre 10. Borro esta parte. Bueno, dice que x, que va a ser el eje de simetría, es igual menos b. ¿Cuánto vale b? 3 menos 3 sobre 2 por a. 2 por a. Entonces a vale 5. X es igual menos por menos más 3. Y 2 por 5, 10. Da lo mismo que me dio acá arriba, 3 sobre 10. ¿Se dan cuenta? Y ahí me queda que x es igual a aproximadamente 0,3. Acá sería exacto. Da lo mismo hacer sumando las dos incógnitas y dividir por 2. Eso se hace cuando yo saqué la incógnita, pero yo también puedo encontrar el eje de simetría sin sacar x1 y x2 aplicando menos b sobre 2a, porque acá no está x. Ya tengo el segundo, el eje de simetría. Ahora voy al tercero. La ordenada al origen. La ordenada al origen es ¿en qué lugar la parábola corta el eje de la y? Cuando vos tenés una parábola así, la ordenada al origen sería acá. ¿En qué lugar la parábola corta al eje de la y? En este lugar x vale 0. Y ahí yo voy a calcular cuánto vale y. Entonces, para sacar eso, la ordenada al origen, se hace lo siguiente. Se escribe la fórmula que teníamos, 5x cuadrado menos 3x menos 2, y en vez de poner igual a 0, yo voy a poner igual a y, porque y toma muchos valores y yo quiero el valor 0. Entonces, donde dice x, acá voy a poner 0 en las x, y ahí me va a salir el valor de y. Entonces pongo y es igual 5 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 2. Si observo, 5 por 0 al cuadrado se anula y 3 por 0 se anula y me queda menos 2. ¿Qué obtuve ahí?
que y vale menos 2. Entonces, si yo quiero escribir el punto, vamos a suponer que este punto sea un punto f. ¿Por qué estaría formado el punto f? Por un valor x y por un valor y. ¿Cuál es el valor x? ¿Cuál es el valor x de este punto? ¿Cuánto vale? 0. ¿Cuál es el valor y de este punto? Menos 2. Acá es menos 2. Era menos 2, yo puse 2 ahí. Menos 2. Entonces, ¿cuál es el punto que marca la ordenada al origen? 0 menos 2. Ya salió el tercero. Y ahora voy al último para sacar el extremo o vértice, que el extremo o vértice de la parábola está acá. Entonces, si yo hago un dibujito rápido acá, me importa cuál era el eje de simetría, el eje. ¿Cuánto valía x en el eje de simetría? Me vengo acá, valía 3 sobre 10. El eje de simetría valía 3 sobre 10. Ese es el valor de x. Si yo saco el valor de y, cuando vale 3 sobre 10, voy a obtener ese punto que es el vértice del extremo. Vuelvo a escribir la misma fórmula. Y es igual a 5x cuadrado menos 3x menos 2. Y ahora, ¿se acuerdan que para sacar la ordenada al origen yo puse x vale 0? Pero para sacar el extremo tengo que poner que x vale 3 décimos. 3 décimos, entonces hago y es igual 5 por x que vale 3 décimos al cuadrado menos 3 por x vale 3 décimos menos 2. Resuelvo ese y me sale el valor de y. Entonces me queda y es igual 5 por 3 al cuadrado 9, 10 al cuadrado 100 menos 3 por 3 9 sobre 10. ¿Está? Voy y me falta menos 2. Ahora vamos a simplificar el 5 con el 100. 5 dividido 1, 5 dividido 5, 1. 20 dividido 100 dividido 5, 100 dividido 5, 20. ¿Qué me quedó en esta primera parte? 9 sobre 20. ¿Y acá qué me quedó? 9 sobre 10. ¿Y acá qué me quedó? Menos 2. Saco como un denominador 20. 20 dividido 20, 1 por 9, 9. 20 dividido 10, 2 por 9, 18. 20 dividido 1 acá, 20 por 2, menos 40. Yo veo que el positivo es más 9 y los negativos son 58 sobre 20. Y de ahí resto el 58 menos 9 menos 40. Acá va a quedar menos 49 sobre 20. ¿Está? Entonces, ¿cuánto vale y? Vale menos 49 sobre 20. Ahí no puedo simplificar nada y saqué el valor de y, pero ahora tengo que escribir cuál es el extremo. El extremo está formado, vamos a suponer que acá coloco un punto H. El punto H va a ser el extremo. Va a estar formado el punto H por el valor de x que le puse, que es el eje de simetría 3 sobre 10. 3 sobre 10. Es el valor de x. Y la componente y que saqué es menos 49 sobre 20. Menos 49 sobre 20. Es decir, que el extremo de la parábola o vértice de la parábola es el punto H que está en el punto de componente x 3 sobre 10 y la componente y menos 49 sobre 20. De esa manera completamos los 4 que queríamos resolver de la ecuación x1 y x2. Acá calculamos el eje de simetría, acá calculamos la ordenada al origen y acá calculamos el extremo de la parábola. Todo vamos a agregar cuáles son las raíces
Las raíces son los puntos A y B donde la parábola corta al eje X. Nosotros sabemos cuál es el valor de X, pero si observamos está siempre en la posición 0. Una de las raíces raíz es el punto A. El punto A está formado por dos componentes. La componente X es menos 2/5 y la componente Y es 0. O sea, cuando X vale menos 2/5 y vale 0. Entonces ahí es el lugar donde la parábola, es el punto de intersección donde la parábola corta al eje X. Entonces esa es la raíz A donde se incluye el resultado. Y ahí la otra raíz es el punto B, donde está el valor 1 para X y el valor 0 para Y. De esa manera concluimos en completar mejor la ecuación sacando las dos raíces. Entonces hemos sacado 5 incógnitas. Abrimos GeoGebra y colocamos la función cuadrática 5x² menos 3x menos 2. Sacamos la vista algebraica, hacemos un zoom y ahí se encuentran los 4 puntos especiales. En estos 4 puntos especiales están las raíces, la ordenada al origen y el extremo, pero no está el eje de simetría, que vamos a trazar el eje de simetría. Ahí observamos el primer punto que está sobre el eje X, donde corta la parábola, es raíz, la componente X es menos 0.4 y la componente Y es 0. Y a la derecha, el punto raíz, componente X 1 y componente Y 0. Después tenemos la ordenada en el origen, la componente X es 0 y la componente Y es menos 2. Y por último tenemos el extremo 0.3 para X, que significa 3 décimos, y menos 2.45 está convertido a número decimal, que es la fracción menos 49 sobre 20, que vamos a hacer la verificación. Entonces, ahora, para poder hacer el eje de simetría, tenemos que escribir ese extremo 0,3 menos 2.45 en la vista algebraica. Ahí abrimos paréntesis y colocamos 0.3, menos 2.45. Sacamos la vista algebraica y observamos que el punto A está determinando el vértice o extremo de la parábola. Vamos a colocar un nombre y valor a ese vértice y después vamos a trazar una perpendicular para sacar el eje de simetría. Entonces vamos a la vista algebraica donde dice el punto A. En configuración le vamos a dar el nombre y valor y ahí está escrito el extremo o vértice. Si nosotros no escribimos este punto A, no podemos hacer la perpendicular. Ahora vamos a hacer la perpendicular, vista geométrica, donde dice construcciones, el segundo a la derecha, y tocamos el punto A y el eje X. Ya me trazó la recta que es el eje de simetría. Y ahora vamos a hacer la intersección entre esa recta y el eje X. Vamos a ir a intersección, donde dice básicos, el cuarto a la derecha, intersección, tocamos la recta, que es el eje, con el eje X y me da el punto B. Le voy a dar un nombre y valor a todo, al punto B, porque ahí tiene que decir X igual a 0.3. Entonces vamos a ir a la vista algebraica y donde está el punto B le vamos a poner en rótulo nombre y valor y me está diciendo 030.
Y ahora voy a ir a donde está el eje de simetría, que es donde dice perpendicular, voy a configuración y ahí saco la letra G y coloco eje, que es el eje de simetría. Al mismo tiempo vamos a dejarle en color rojo y vamos a darle el nombre y valor. De esa manera tenemos completo el gráfico. Hacemos un zoom para que quede mejor. En la parte superior de la pantalla dice eje x igual a 0.3. Esa es la recta que representa al eje de simetría de la parábola. Entonces, si repasamos, ya obtuvimos las dos raíces, la ordenada en el origen, el extremo y el eje de simetría.